condicionada sobre los artículos 6, 8 y 9 del decreto 806 en materia de las notificaciones, una gran discusión sobre la diferencia entre el envío, el acuso de recibo, la confirmación de lectura. Hablemos de la demanda, la tan digamos, controvertida norma sobre la demanda. Vamos con lo más fácil del artículo 6. Lo más fácil será lo siguiente: es obligatorio mencionar canal digital de todos, no solamente del demandante, sino del demandado, sino de testigos, peritos, terceros, etcétera, cualquier persona. Eso incluye, por supuesto, la Procuraduría General de la Nación, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, si hay curador, etcétera. Es un deber, es que antes era una facultad, es decir, si lo conocía, decía antes. Es un deber mencionarlo. ¿Qué dice la Corte Suprema? La Corte Constitucional empezó a dar, digamos, datos del comunicado de prensa, creo que con toda la razón. Dice, salvo que usted no lo conozca, entonces si usted no conoce la dirección de correo electrónico, bien sea de su contraparte, testigos, etcétera, pero el comunicado habla sobre todo de testigos, peritos. Si usted no lo conoce, pues dígalo, y eso se entiende bajo juramentos, o varios de nosotros ya lo habíamos dicho en foros, que es apenas natural, nadie está obligado a lo imposible, es una máxima que utilizan todas las cortes, creo que casi todos los días en alguna sentencia. Entonces, empiezo a contar el comunicado de prensa. El comunicado de prensa dice: se declara exequible el artículo 6 en el entendido en que pues si usted desconoce la dirección de correo electrónico particularmente de estas tres personas, testigos, peritos y terceros, entonces manifiéstelo bajo juramento y quedará exento de ese deber procesal. Muy bien. Punto siguiente que también ha generado discordia. En el artículo 6 se dice que cualquiera sea la jurisdicción, es decir, cualquiera sea la demanda, aquí es donde yo tengo mis reservas con la constitucional, toca enviar copia de la demanda y de sus anexos al mismo tiempo que se le envía al juez o se radica. Cuando digo radica es porque ya hay aplicativos que permiten radicar a través de internet la demanda. Si no hay medidas cautelares, y usted conoce la dirección del demandado, tiene que enviarle copia antes de presentar la demanda, o al mismo tiempo si le está utilizando correo electrónico, como en la mayoría de juzgados y tribunales del país. Regla: si usted no pidió medidas cautelares y se conoce la dirección del demandado, tiene que remitir copia de la demanda y de sus anexos. Algunos han dicho que eso es un traslado preliminar o traslado previo. Comparto la postura, finalmente eso es un traslado. No es un término de traslado, pero sí es un traslado. Es una forma de traslado. Importante, pero importante lo que voy a decir. A estas alturas, apenas se está reenviando la demanda al juzgado, es decir, va a pasar, por ejemplo, por una oficina de reparto, por una secretaría. ¿Sí? Probablemente el juez, probablemente no, es que es un hecho, es imposible que el juez la conozca si pasa por una oficina de reparto. Entonces, primero la conoce la contraparte antes que el juez. Eso significa que el proceso ya inició. Lo que significa es que el demandado pues tiene derecho a pronunciarse antes. No está prohibido. Pronúnciese, colabórele al juez, dígale que no la admite, etcétera. Pero lo que sí no se puede pensar de ninguna manera es que ese envío previo de la demanda a la contraparte significa que ya está notificada del auto admisorio del mandamiento de pago por simple imposibilidad física, por simple lógica, porque no hay auto admisorio ni mandamiento de pago. No se puede enviar lo que no existe, lo que no se ha generado. Y además, por una imposibilidad jurídica, porque es que cuando usted remite a su contraparte la demanda y los anexos, finalmente eso es un asunto que se llama traslados. Los actos de parte se comunican por traslados, pero los de juez se notifican. Entonces, no es una notificación porque una demanda no se notifica. Lo que se notifica es el auto admisorio de la demanda o el mandamiento de pago. El mandamiento no es tan raro verlo sin medidas cautelares. Hay gente que es muy prudente. Por ejemplo, hay gente que piensa que le van a promover la prescripción o le van a alegar pago. E igual, como decimos vulgarmente, se lanza y la presenta sin medidas cautelares a ver qué le dice su contraparte. Entonces el juez le dice: señor, usted no pidió medidas cautelares, le tocaba enviarle copia a su contraparte. Entonces, no confundir la notificación del mandamiento del auto admisorio con la remisión de la demanda, porque, insisto, la demanda no se notifica. 2, el auto admisorio ni siquiera ha salido. Puede inclusive que el juez rechace la demanda, la inadmita, se abstenga libre al mandamiento, cualquiera de las posibilidades frente a una calificación que hay. Entonces, no confundir esos dos actos, porque mucha gente está pensando eso. No es que ya lo notificó, no hay nada que notificar, apenas está presentando la demanda. Bien. La nueva causal de inadmisión: pues si usted no remite copia a su contraparte, el juez lo verificará y, por supuesto, opera ahí sí la causal. El juez no puede exigir, digamos, formalidades adicionales a eso. No le podemos agregar datos
que agrégueme tal certificación, que agrégueme prueba de correo electrónico, etcétera, salvo lo que estamos diciendo del artículo 8º, que más adelante les voy a dar mi opinión al respecto. Muy bien. Entonces, pues todo lo que tiene que verificar es que le remitió a su contraparte. Creo yo que debía que extender también el asunto del envío y el recibo del correo electrónico y el acuse de recibo. Si no se sabe la dirección, entonces igual le tiene que enviar copia de la demanda por medios físicos, algo así como por servicio entrega. Entonces, tiene igual que enviársela. Por lo tanto, ese traslado quedó, por lo menos la entrega de las copias para efecto del traslado ya quedó surtida, para ser más técnico en esta prensa. Voy a leer la norma como dice textualmente, lo voy a leer de mi pantalla, dice aquí: la notificación personal se entenderá realizada una vez transcurridos 2 días hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos comenzarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación. Pues vamos al comunicado. El comunicado dice lo siguiente. Dice, se declara exequible el inciso 3 del artículo 8, que es el que acabo de leer, en el entendido de que el término allí dispuesto, yo estoy entendiendo que es el término, por ejemplo, de ejecutoria, para pagar 5 días, para excepcionar 10 o para contestar 20, yo estoy entendiendo que es ese término, porque ahí habla de 2 plazos, que el término allí dispuesto empezará a contarse cuando el iniciador recepcione, acuse de recibo o se pueda por otro medio constatar el acceso del destinatario al mensaje. Entonces lo voy a repetir, cuando el iniciador recepcione, acuse de recibo. Esa es la discusión. Iniciador, recepcione, acuso de recibo. Entonces viene la explicación. Desde que se crearon los correos electrónicos en este mundo, al enviar un correo electrónico, el momento en que el usuario, el humano, envía el correo electrónico, es decir, marca la tecla enviar o marca el botón enviar, en ese momento las máquinas que han sido preprogramadas por humanos asumen el control. Resulta que los humanos que programaron esas máquinas llegaron a un consenso entre ellos. Y es el siguiente. Las máquinas que empiezan por la del usuario, es decir, el titular de la cuenta de correo que está en su casa, esa máquina se conecta por internet a otra máquina, que es la del proveedor de servicios. Esa otra se conecta con otra máquina, que es la que controla ya el sistema de correo electrónico, digan ustedes Hotmail. Esa máquina busca a la otra máquina que tiene el correo electrónico del destinatario, digan ustedes gmail.com, y le pregunta, todo esto entre máquinas, pregunta, esto que va a decir es lo más importante del asunto, preguntan entre ellas, en lenguaje máquina. Dicen, existe una máquina que se llama gmail.com y entre ellas se contestan de una vez sí, sí existe. Porque créanme, si esa respuesta no se lograra, no habrían correos electrónicos. No habrían. Entonces se preguntan entre ellas, ¿existe una máquina que se llama Gmail? Sí, sí existe. ¿Dónde está? Se llama direcciones IP, está en esta parte. Luego va hasta donde esa máquina, el lenguaje máquina, y le pregunta, ¿tú tienes una cuenta que se llama, pues así cualquier cosa, juan@gmail.com? La verdad no, yo no tengo nada de eso. Inmediatamente llega un mensaje de vuelta al que envió ese mensaje diciendo, no existe esa dirección. Pero eso es inmediato, en segundos. Pero si sí existe, le dice, sí tengo aquí una cuenta. Inmediatamente le pregunta, ¿me recibes el mensaje? Todo esto en lenguaje máquina. Pero atento a lo que voy a decir, porque aquí está todo el quid del asunto. La máquina gmail.com le contesta a la máquina Hotmail, sí tengo esta cuenta, sí te recibo el mensaje, lo recibe y guarda la copia en su servidor. Y le dice, ya lo recibí, ya lo alojé. Eso se llama acuso de recibo. Eso se llama acuso de recibo en lenguaje máquina. Y eso lo generan las máquinas. Cosa muy diferente, pero muy diferente será que el usuario titular de la cuenta gmail.com quiera o no conectarse a ese servidor que normalmente está en Estados Unidos y ver su correo electrónico, pero es algo así como el que entra a la casa y ve en el piso los sobres y no los quiere abrir, pero la ley nunca va a decir que tenemos que depender de que una persona llegue a su casa, mire el sobre, abra el sobre, lea lo que dice el mensaje y le envíe al juez una carta diciendo ya me enteré. Nunca la legislación ha dicho eso. Y entonces por eso, cuando salió la ley 527 del 99, estamos hablando de
muchos años, estamos hablando ya de décadas, el legislador dijo claramente que cuando hubieran mensajes de correo electrónico, a menos que las partes contractualmente hubieran pactado algo distinto, una vez se enviaba un correo, se presumía que el otro lo recibía, a menos que hubiera habido un aviso entre ellas. Créanme que a todos ustedes les ha llegado diciendo no se encontró la cuenta, no se logró entregar el mensaje, por ejemplo, porque la cuenta está llena, o alguna otra razón que da el servidor. Entonces, si eso pasa, pues no hay acuso de recibo. Pero si eso no pasa, en principio, uno presume, lo que se va a presumir es sin tener la prueba, presume que el correo ha sido recibido sin que a uno le den el acuso. ¿Por qué? Porque uno presume que entre los computadores ya hubo el acuso, pero a mí no me lo están mostrando. Pero yo puedo perfectamente, y para esto no hay que comprar nada, no hay que afiliarse a nada, no hay que suscribirse a nada. Quiero ser enfático en esto. Puedo perfectamente pedirle a mi cliente de correo, es decir, a mi programa, a mi aplicativo, a mi app, decirle, quiero una confirmación de recibo. Yo no estoy hablando de lectura, de recibo. En ese momento, todo lo que hace mi sistema es contarme a mí todo lo que ya les dije que había pasado entre ellas, que normalmente no me lo cuenta. Entonces ahora me lo exterioriza, me da un certificado. Sí, señor, ya lo entregué y me lo recibió. Eso se llama acuso de recibo. Acuso de recibo. Lo dan las máquinas. ¿Y en qué momento pasa? Se los voy a decir porque ustedes lo pueden tratar ya en sus casas. Pasa algo así como a los 20 segundos de enviar el mensaje, no más. ¿Por qué les voy a contar? Porque las máquinas no pueden de ninguna manera certificar la lectura, no lo pueden hacer. Sería invasivo, es decir, sería más o menos lo siguiente. Pensar que la Corte está exigiendo un acuse de lectura sería lo siguiente, sería reemplazar todo esto por un sistema que pues no es que en Colombia no se pueda implementar, pero no lo conocemos hasta ahora de esa manera, es el siguiente. Que el correo no se entienda perfecto, es decir, la notificación no se entienda hecha hasta que el destinatario voluntariamente decida abrir su correo y voluntariamente se dedique a leer el mensaje y ahí sí enviar voluntariamente una constancia de lectura que es diferente de un acuso de recibo. Acuso y constancia son distintas. El acuso de recibo lo dan las máquinas automáticamente. La constancia de lectura no la puede dar la máquina. Los seres humanos que configuraron los correos electrónicos no permiten que no se dé acuso de recibo. En últimas, si ustedes quieren conseguir un correo electrónico que no dé acuso de recibo, pero sin embargo sí les permita leer el correo, en últimas estarían incurriendo en un fraude, porque ustedes voluntariamente estarían forzando a la máquina a que le diga mentiras al otro, es decir, al otro computador, para que a la vez al usuario se le diga una mentira, no recibí el correo cuando ya lo recibió. Eso es fraude. Pero no se necesita ninguna confirmación, repito, no se necesita que el destinatario del correo entre a su cuenta, lo abra, lea y envíe algún mensaje diciendo ya lo leí. Eso es un cuento aparte que no lo trae ni el decreto 806 ni lo dice la sentencia de la Corte Constitucional, que es lo que se llama una confirmación de lectura. Si ustedes leen bien la norma como está decreto 806, pues ahí decía envío, claro, lo habíamos dicho, con base precisamente en la explicación que habíamos dado, era que la confirmación de lectura o el acuse de recibo lo daban ya las máquinas. Me parece apenas justo que el término no comience a correr hasta que estemos seguros que la persona lo recibió. Párense todos en el inciso tercero del decreto 806, explicación es bastante sencilla. Hoy es martes 3 de noviembre, entonces la norma dice así: la notificación personal se entenderá realizada una vez transcurridos 2 días hábiles siguientes al envío del mensaje. Los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación. Leamos la sentencia. Entonces, ¿qué dice la sentencia? Comunicado. Dice, se decreta exequible el inciso 3 del 8 y el parágrafo del 9, que dicen básicamente lo mismo. En el entendido en que el término allí dispuesto empezará a contarse cuando el iniciador recepcione acuse de recibo. Entonces, repitamos, el iniciador recepcione acuse de recibo. No tratemos de meterle a la norma lo que las palabras no dicen. O sea, ahí no dice, voy a decir lo que no dice. Cuando el destinatario remita acuso de recibo, porque es lo que mucha gente leyó. Ahí no dice cuando el destinatario remita acuso de recibo, porque esa sería una historia completamente diferente.
porque pues sería inclusive obligar al usuario de un correo electrónico a dar un segundo acuso de recibo que su máquina ya dio. Es muy importante el tema de las máquinas. Entonces, explicación. Entonces dice así, si hoy, recordemos que es un asunto entre partes, ¿no? El tema de las horas van para actuaciones del juez. Entonces, los horarios son para juez. Entre partes. Entonces, hoy a esta hora yo remito un correo electrónico. ¿Vale? ¿No vale? Vale. Problema, porque igual hasta mañana no va a surtir efectos. ¿Ve? Hoy lo remito. Si hoy mismo yo recibo el acuse, que ya les conté que va a pasar algo así como a los 10 o 20 segundos. Si hoy mismo recibo el acuse, obtengo acuse de recibo, yo iniciador, como dice la Corte. Entonces dice así, ojo, transcurren 2 días hábiles. Entonces miremos el calendario. 2 días hábiles transcurren mañana 4, jueves 5. Es decir, el viernes 6 comienzan a correr los términos. En últimas, por efectos tecnológicos, el cambio prácticamente es mínimo. Lo que sí va a pasar es lo siguiente. Voy a repetir. Si yo envío el correo hoy y por alguna razón, así como pasa en WhatsApp, que la persona no ha prendido su celular, el servidor está caído, etc. Entonces yo le envío un correo electrónico a mi contraparte. Yo no recibo ese acuse, no esa certificación de recibo, no recibo el acuse de que el correo electrónico está en su bandeja de entrada. Todavía no lo recibo y no lo recibo y no lo recibo. Entonces supongamos que la persona finalmente logra acceder a ese correo, le está en su bandeja de entrada y el sistema me lo certifica que llegó hasta su bandeja de entrada, por ejemplo, el próximo lunes 9. Entonces, a partir de ese momento, entonces, porque como no lo conocía, tiene 2 días para quedar notificado. Entonces, 10 y 11, y es el 12 que le comienzan a correr términos. Siempre cuente 2 días como inactivos, que es lo que dice inhábiles, 2 días inactivos para que le empiece a correr el término. Entonces, creo que la norma no ofrece, para mí personalmente no ofrece mayores problemas. Yo insisto en que el cambio que da la Corte Constitucional es bastante sano en el sentido de que el receptor de un mensaje, el destinatario de un mensaje, que por cierto no se lo está esperando porque es una notificación personal, o si se lo está esperando porque ya le habían enviado copia de la demanda antes, tiene derecho a que no le corran plazos hasta que efectivamente lo tiene dentro de su bandeja de entrada. Entonces, insisto, bien puede pasar que su servidor de correo electrónico esté caído. Lo que llamamos caído es que está apagado el servidor, entonces no recibió. De hecho, la otra persona va a recibir esa confirmación. Créanme que la va a recibir. No pudimos entregar el mensaje. Es que no lo pudimos entregar. Y ustedes han recibido a veces un mensaje que se repite varias veces. Por ejemplo, llega 2 veces en el día, llega al día siguiente diciendo, volví a intentarlo. Eso es automático, usted no le pidió nada. Volví a intentarlo, le llega un mensaje de su propio servidor. Lo acabo de volver a intentar. A veces dice, lo logré. A partir del lo logré, pasan 2 días inactivos, se vencen esos 2 días y ahí se empiezan a correr los términos.